Señores, está presentado, está con nosotros el presidente de ANCAP. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches, un gusto estar con ustedes, muy bien. Bienvenido. Bueno, me alegro Gracias. mucho. Espero que también cuando termine el programa esté muy bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me seguramente cabe duda, sí, no me cabe seguramente duda. sí. Estaba mirando recién acá que tras acumular pérdidas por 760 millones de dólares desde el año 2000, una cifra que usted la debe tener absolutamente incorporada, ANCAP hizo un llamado para asociar el negocio del Portland con un socio o con más socios. Fracasó realmente ese llamado, no se presentó nadie. Y entonces la pregunta sería, con el paso de la semana, ¿piensa que se podría haber pensado en una propuesta más atractiva? ¿Qué ocurrió? Las decisiones son hijas del momento, ¿no? Y de las circunstancias. Nosotros ideamos un proceso novedoso en lo que son las licitaciones públicas que incluía un diálogo competitivo. En ese diálogo competitivo, durante un periodo y con un mecanismo muy riguroso de registro y de levantamiento de actas, se iba intercambiando con las empresas interesadas los requerimientos de ANCAP, los requisitos que ANCAP planteaba, y se iba recabando la opinión de las empresas. Y se iba construyendo, y nosotros íbamos sondeando cuáles eran los puntos fuertes, cuáles eran los puntos débiles de nuestra propuesta y de nuestro negocio. Ahora, ¿es una propuesta, digamos, atractiva, concretamente esta del Portland? La pregunta es demasiado vaga como para que te conteste algo concreto. Por ejemplo. Porque si tú hablas de la propuesta, No estoy hablando de la propuesta en sí mismo, sino el negocio. Ahí está. El negocio es atractivo. El negocio creíamos que podía ser atractivo, creemos que puede ser atractivo para alguien que tenga una operación regional. Pero después de escuchar a Alfonso en su análisis de Argentina y todo lo que pasa en la economía argentina, más todo lo que pasa en Brasil y el tamaño de Brasil, es difícil encajar un negocio que en el mercado local, en su mercado natural, es absolutamente desastroso y es absolutamente inconveniente. Porque la cifra que tú acabas de dar es una cifra desde el año 2002. 760 millones de dólares de pérdida acumulada a valor presente. O sea, si nosotros sumáramos todas las pérdidas de estos 22 años, y las ponemos al valor de hoy, eso equivale a 760 millones de dólares de pérdida. Estaríamos haciendo de nuevo el hospital de clínicas casi. A ver, tantas cosas se podrían haber hecho. Pero hay un dato en el negocio del Portland que pasa desapercibido. Cuando hemos tenido varias entrevistas, siempre hablamos de los precios de los combustibles. Y lo que puede incidir la pérdida del Portland en el precio de los combustibles puede ser menor. Pero vayamos al negocio del cemento. El negocio del cemento es el que viabiliza la construcción en el país, la obra pública en la construcción. Y está calculado por nosotros, por un lado, por especialistas, por analistas que hemos contratado, y también por la OPP, corroborado con el director de la OPP, el sobrecosto en el mercado local del Portland ronda en el orden de los 80 a 120, 140 millones de dólares, según las hipótesis que manejes. Quiere decir, la industria de la construcción se encarece por el precio del Portland en Uruguay. ¿Y por qué el precio del Portland está tan caro? ¿Por qué ese sobrecosto, digamos? Porque ANCAP es la que fija el piso del precio. Y el piso es muy alto y los competidores se manejan en ese piso ganando mucho dinero. Mientras ANCAP pierde, los competidores ganan dinero. Entonces, esa presión al alza encareció durante 20 años la industria de la construcción en Uruguay. Así de grave es el problema que tenemos en el fondo. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros con ese proceso licitatorio? Utilizamos toda la creatividad posible y todo el amparo legal que tenemos para tratar de hacer una oferta que fuera lo más atractiva posible, solo si, y es lo que no se encontró, alguien tenía una estrategia regional en la que necesitara las plantas de cemento y los yacimientos de Uruguay. Te voy a contar qué pasó después del proceso con los que hablamos. Hubo dos interesados que el día de la licitación o el día antes
habían participado en todo el proceso de los primeros data rooms en el 2021 hasta el último momento. 2 interesados llamaron para explicar por qué no se iban a presentar. Pero con uno hablé después. ¿Y sabes lo que me explicó ese uno? Que estaban muy interesados originalmente en las plantas. ¿Qué dijo? Que por cuestiones corporativas ellos no podían incorporar más plantas que emitieran CO2 a la atmósfera. La regulación para esa empresa terminó siendo ambiental. Claro. O sea, esa regulación fue limitante. Esa regulación fue limitante. Y vamos de nuevo para atrás. Era porque eran 2 plantas y el doble de emisiones. ¿Qué hubiera pasado si ANCAP en este momento hubiera tenido una única planta, que fue el plan estratégico que en algún momento se cambió en la pisada ya en el año 2007? Pero Alejandro, esto no fue el último recurso. Ahora el TOCAF habilitaría eventualmente a ANCAP a, una vez que hay una licitación desierta, ir pico a pico, o sea, ir a una contratación directa con un eventual interesado. Sí, arriba de la mesa es opción. Las conversaciones posteriores al cierre tenían que ver con eso, pero el TOCAF habilita una contratación directa, pero con alguna restricción no menor, y es que la oferta tiene que ser idéntica a la que exigía el pliego de condiciones. Ajá. ¿Y eso qué significa? O sea, yo puedo tener a esos 3 interesados y no presentan oferta en la licitación. Y yo digo, yo sé que Diego estaba interesado, entonces digo, Diego, mirá que nadie se presentó. Si vos me haces una oferta interesante y atractiva, te puedes quedar. Y vos me decís, bueno, te voy a ofrecer. No, tenés que ofrecerme en este formulario, tenés que llenar este formulario. O sea que El tema está muerto. ¿Cómo se soluciona lo del CO2? El tema ese está muerto. Ese camino por ahora está muerto. Nosotros íbamos. ¿Cuál queda? A ver, nosotros tenemos el problema, ¿no? El problema está vivo. O sea, lo que relaté, los 760 millones de dólares se van a Incluso le iba a preguntar algo de los funcionarios. Se van a ir incrementando. Pero el problema lo tenemos que resolver. Ahora, ¿qué formas hay de resolver? Sinceramente, la única opción que queda es cerrar el negocio. Y este silencio que se hace en la sala es el que se hace en el país. ¿Es una posibilidad? Y siempre todas las posibilidades tienen que estar arriba de la mesa. es una decisión Siempre. política. Es una decisión política que afecta a puestos de trabajo, que afecta a comunidades, que afecta a la economía en general. A nivel de números, imagino que lo querrían hacer. A nivel si el criterio fuera solamente económico, ¿Y qué es lo que cerrarlo. los detiene? No, el impacto que tiene esto en la sociedad. El gobierno no quiere generar un impacto mayor a otras características. A ver, con estas características, a otras situaciones. ¿Qué pasó en Paysandú los últimos 20 años? Hay que ir a Paysandú y hay que ver la desolación que hay, una ciudad que era industrial. El impacto por el problema cambiario que hablaba Alfonso, o sea, el tema de perder fuente de trabajo. Lo industrial en Paysandú no tiene nada que ver con la coyuntura argentina. Pero No, estoy hablando por supuesto que afecta. Quiero entender el por dónde está yendo Stepanisic acá. O sea, está hablando de que cerrar el negocio de Portland tiene consecuencias, entre las cosas, de las fuentes laborales. Sí. Usted dijo textualmente, ya no podemos garantizar que todos los puestos de trabajo en el futuro se van a mantener. Exacto. Es una declaración que genera incertidumbre. ¿La puede ampliar? O sea, ahora está diciendo que se considera seriamente la posibilidad de cerrarla o se van a reducir los puestos, por ejemplo. Yo lo que dije es, la posibilidad de cierre es una posibilidad que siempre está arriba de la mesa. Y puede ser un cierre total, parcial, puede ser circunstancial, y es una de las alternativas que está arriba de la mesa. El tema de los puestos de trabajo tiene que ver con algo que es matemática pura. Si tú perdés, o aumentás los ingresos o bajás los costos. Es así. Y si tus costos 60-70% tienen que ver con el personal. ¿Cuánta gente está directamente? Son 500 personas involucradas en las 2 plantas de cemento de ANCAP. La apuesta que hicimos nosotros con la asociación era una apuesta destinada a abrir mercado. Una operación regional. Volviendo a la pregunta de Jorge, en Uruguay no es atractivo el negocio de ANCAP. Hay 2 plantas industriales de 2 competidores que sumadas tienen una capacidad de producción más alta que la demanda que hay en Uruguay. Por lo tanto, las plantas de ANCAP son innecesarias para abastecer la demanda local. ¿Sí? ¿Y no pueden competir con ellas? Si nosotros, ahora vamos al tema de la competencia.
Vamos, déjame No, sí, sí. acomodar. Desde el punto de vista de los ingresos, no pudimos ampliar el mercado. No pudimos aumentar el volumen de venta. Entonces hay que ir por el lado de los costos. Ahí es donde digo, si el objetivo es reducir costos, en una cadencia que trataremos de que sea lo más prudente posible, vamos a tener que reducir costos. Por lo tanto, fuentes de trabajo se van a terminar perdiendo, tarde o temprano. Porque la realidad es terca. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar gente en la calle mañana? No. Se van a perder puestos de trabajo en el correr del tiempo. Se va a hacer y se va a hacer de la manera más ordenada y menos traumática posible. Sin nuevos ingresos. Sin nuevos Por lo que ingresos. leo. Sin nuevos ingresos, claro. Nosotros debemos controlar. Ahora estamos en una situación de control de daños. Ahora, competir. Tenemos 2 plantas que en el 2007 las áreas técnicas de ANCAP en el momento sugirieron al directorio de la época que hubiera una inversión fuerte en una única planta de un tamaño de escala mundial. La decisión, obviamente por razones geopolíticas en el país, fue hacer inversiones de menor cuantía en 2 plantas. Por lo tanto, duplicaste los costos fijos. Y tenés 2 plantas que hoy en día, luego de la decisión del año 2016 de no invertir en terminar la remodelación de la planta Paysandú, 2 plantas que tienen la característica que una es más moderna que la otra, la de Minas es más moderna, pero con tecnología obsoleta e ineficiente. Y la otra, que tiene tecnología más eficiente desde el punto de vista energético, está totalmente amortizada. Es una planta que tiene 50 o 60 años y la cual necesita una lavada de cara total. ¿Qué significa seguir perdiendo plata? Inversiones que no son posibles. Además, tenemos obsolescencia tecnológica desde el punto de vista de la automatización, por lo tanto tenemos más gente que la que tiene la competencia con plantas automatizadas. Y además, tenemos condiciones laborales relacionadas con el vínculo del contrato de función pública que no son las más eficientes posibles. Esas son las razones por las cuales no podemos competir en precio. Competimos en marca, competimos con la calidad de nuestros productos, pero no podemos competir con el precio. Ingeniero, antes de irnos de este tema, usted hablaba de uno de los potenciales socios, se bajó por el tema ambiental. ¿No hubo también quienes entendieron que la conflictividad dentro de la empresa era un problema? No, vieron la conflictividad no dentro de la empresa, sino la conflictividad sindical en Uruguay. O sea, contexto país. No distinguen si el conflicto es con ANCAP o es en la industria. Y la verdad que los asustó, y es razonable, una inversión directa en el país con una planta industrial, manteniendo la operación, continuando con las operaciones habituales y teniendo la necesidad de invertir para modernizar y para ampliar la capacidad con una situación sindical inestable, no fue positivo y eso ahuyenta. Lo que uno se pregunta es, con la posibilidad del día de mañana perder puestos de trabajo, ¿no había posibilidad de negociar con los sindicatos? Es decir, o se van a perder puestos de trabajo o intentamos proteger el negocio que se puede llegar a formar. Maggie, ya pasó el momento de que el sindicato hubiera entendido esa posición. ¿Pero estuvo la charla? Lamentablemente. ¿Por qué? Lo que pasa es que... ¿Por qué pasó el momento? Porque ya perdimos la licitación. Ya está. La oportunidad de la licitación ya está. La Claro. oportunidad de tener un socio. Ahora habrá que armar un negocio distinto. En eso estamos y vamos a ver cómo lo vamos a manejar en el futuro. No nos vamos a apresurar. Pero el tema es ese. Si tú no entendés que con voluntad de vender mejor y más barato y hacer mejor gestión, como se nos decía, es suficiente para competir contra 2 plantas que son mucho más modernas, mucho más grandes, que tiene una productividad de la mano de obra mucho más grande y tienen las mismas calizas, porque las piedras que hay en Uruguay son prácticamente las mismas en todos los yacimientos. Entonces, cuando tú te negás porque decís, no, hay que esperar, hay que mantener el Portland en el Estado, hay que mantener los yacimientos en el Estado, esto es de todos los uruguayos, no se puede perder, y seguís dando largas, mirá, la procrastinación no es una solución. Tirar para adelante de los problemas no es una solución. Y lamentablemente el sindicato ahora va a tener que bancar con sus afiliados y va a tener que bancar con la población cómo se hace para sostener este negocio muchos años más, no se va a poder sostener muchos años más en estas condiciones. No me quedó claro igual, no nos queda más tiempo, obviamente hay muchos otros temas. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser la decisión política de este gobierno con respecto a...? La vas a ver en los próximos meses. Y cuando tengamos una decisión política
para comunicar. Eso no quiere decir que no tengamos decisiones políticas o análisis hechos. Pero cuando tengamos una decisión política para comunicar, la vamos a comunicar como hemos hecho siempre. Lo que sucede es que hay que manejar los tiempos y hay que manejar cuestiones formales. Ahora, el tema que nos surge es resolver la condición de liquidación en la que está la sociedad Cementos del Plata, en la cual las pérdidas acumuladas en Cementos del Plata ya se consumieron el capital. Por lo tanto, tenemos que proceder a una capitalización. Lo vamos a hacer con una deuda que se generó hace 12 años atrás, 10 años atrás, por no haber puesto la plata como forma de capital para construir la planta de 33. Ingeniero, no hay más tiempo, ya nos avisan, pero un sí, un no, no podemos dejarlo escapar de eso. ¿El conflicto Medio Oriente puede afectar el precio del petróleo en Uruguay? Sí, en el mundo, sí, sin duda. Ingeniero, ha sido un gusto recibirlo, nos quedamos con una cantidad de temas. Hay uno especialmente que a usted le gusta mucho, por lo menos lo menciona, la transición energética, que teníamos varias preguntas, además de precios de combustibles, etcétera, etcétera. Pero ya nos veremos Será para una próxima. Nos veremos algún día que no juegue Nacional, Jorge, por favor. Por favor, va perdiendo 2-0, ¿eh? No seas malo, ¿por qué me decís eso? Así ¿Ves que es mejor venir acá que mirar el partido? Sí, así